Bueno, a ver, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, créanme que no nos pusimos de acuerdo, mi tocayo y yo, sobre el título de la charla de hoy, pero honestamente me vino muy bien, me encantó. Soy un militante de esta concepción más amplia, lo voy a presentar hoy justamente, de lo que solemos tener de ciudadanía, que sin menoscabo de la importancia de los términos jurídicos y desde luego las bases constitucionales que los sustentan, el principio de legalidad, como saben ustedes, es un principio rector de la función electoral. Todavía yo espero que esa siga siendo, no nos vayan a querer reformar la Constitución también en eso. Sin embargo, no nos sirve, para decirlo ya clara y llanamente, o no nos sirve suficientemente para lo que todos ustedes están tratando de hacer, primero que es entender el derecho electoral en su integridad, en su visión holística, y segundo, el de promover ciudadanía, educación cívica, construcción de ciudadanía, que es también a lo que me voy a referir. Cuando mi tocayo me envió el programa, además, la verdad es que tuve tentación de hablar de todo un poco, de los módulos que, bueno, de las charlas o del temario que van a emprender en esta nueva etapa o módulo, pero él me corrigió muy adecuadamente para concentrarnos en un tema que pareciera sencillo, pero lo es, pero al mismo tiempo es bastante denso. Voy a presentar mi exposición, voy a tomarme 45 minutos, tocayo, un poquito más quizá, para luego dejar la mayor parte o una buena parte a la conversación, en 4 asuntos que tienen que ver con este concepto de ciudadanía, el concepto ampliado de ciudadanía. Voy a empezar hablando sobre ciudadanía en esta perspectiva ampliada, luego sobre la sustancia de la ciudadanía ampliada, que es la cultura cívico-política democrática. Ahora verán por qué toda esta letanía de adjetivizaciones, para ir a dar a la idea de construcción de ciudadanía ampliada y las herramientas de participación ciudadana, que de alguna manera son temas que van a seguir ustedes tocando en lo que sigue del programa académico. Bueno, primero, como digo, la base de la que tenemos que partir para el derecho electoral, si estuviéramos hablando de filosofía política o de formación ciudadana, nada más, quizá no fuese necesario, pero estando como estamos hablando de derecho electoral o desde o para o hacia el derecho electoral, pues tendremos que basarnos naturalmente en la base de ese derecho. Y para hablar de ciudadanía, pues está desde luego en primer término, aunque no solo, ya sabemos que las leyes y la Constitución, las leyes mexicanas, hay que leerlas gramatical, pero también sistemática e integralmente. En el artículo 34 de nuestra Constitución está la referencia a la ciudadanía. Más que la ciudadanía, déjenme empezar por ahí, a los y las ciudadanas de la República Mexicana, a quienes reconocen su condición de hombres y mujeres, que teniendo la calidad de personas mexicanas, ahí sí hace falta una reforma constitucional, un lenguaje más inclusivo, reúnen 2 requisitos básicos, pero el tema de calidad de personas mexicanas es central, como ustedes saben. También en torno a los derechos y obligaciones de la ciudadanía hay ciertas restricciones para las personas que no son mexicanas, pero son residentes, están por alguna razón en nuestro país, independientemente de su estatus migratorio, pero el carácter ciudadano se reserva a quienes por nacimiento o por vía de adquisición tienen la calidad de persona o tienen la nacionalidad. Y además, 2 requisitos. Uno muy puntual, parece menor, pero es muy importante para el derecho electoral, que es haber cumplido 18 años, y el segundo,
que afortunadamente nadie ha intentado reglamentar o llevar alguna ley secundaria, que es tener un modo honesto de vivir. Entre otras cosas, esto de tener un modo honesto de vivir, bueno, nos llevaría a una discusión nefasta sobre qué es esto de tener un modo honesto de vivir, que sin embargo ha estado planeando, sobre todo en el ámbito jurisdiccional del derecho electoral mexicano, y que ahora, por ejemplo, nos pone en la circunstancia de discutir las propuestas de la reforma electoral, plan B, plan C, plan que fuere, pero a propósito de una iniciativa que ya es realidad, por lo menos de manera piloto en algunas entidades de la República Mexicana, que es el permitir el voto de las personas en reclusión sin tener una sentencia condenatoria firme. Si aplicáramos de una manera ortodoxa este concepto de tener un modo honesto de vivir, bueno, pues tendríamos un problema con esta modalidad, pero también, y esto me parecería todavía más patético y patológico, restringir los derechos político-electorales de quienes consideremos que no tienen un modo honesto de vivir, y ahí no me voy a referir a nadie en particular, porque me parece tan grotesco que no viene al caso, pero quedarían una buena cantidad de personas que han logrado ver ampliados sus derechos, no solo políticos, sino cívicos, sociales, en los últimos años. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. Digo que este primer apartado de haber cumplido 18 años es clave para el derecho electoral, porque a partir de ahí, con esa pequeña descripción o indicación, se construye todo el entramado de derechos y obligaciones de las y los ciudadanos mexicanos, permitiéndose su administración. Gracias a eso tenemos un padrón electoral. Podemos saber que las personas que reúnen esos requisitos, si tienen más de 18 años, pueden ingresar a una lista donde están todos los que pueden ser votados y votar. Ahí estamos, porque yo estoy obviamente en el padrón electoral en México, que ahora está en Panamá. Ahí estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Pero eso es fundamental, y mi querido tocayo no me va a dejar mentir. Por ejemplo, en la experiencia de la consulta, creo que le llamamos plebiscito, ¿verdad? Se denominaba plebiscito del corredor, ¿no? Perdón, del corredor, de la ciclovía, tocayo. Consulta popular. Consulta popular, bueno. Miren ustedes, en un plebiscito, bueno, en el engendro, perdonen, pero es viernes en la tarde, esto es un ambiente académico, podemos hablar con libertad. El engendro de la consulta popular y de la supuesta revocación del mandato del año pasado ya en México, federales, pero en los buenos ejercicios que se hacen de mecanismos, vamos a hablar sobre mecanismos y herramientas, e instrumentos de participación ciudadana. La manera de controlarlos, de administrarlos adecuadamente es con el padrón. La lista, la gente que tiene su credencial de elector puede participar, y eso nos resuelve muchas cosas. En la consulta de la ciclovía en Jalisco, que condujo magistralmente el profesor Aguirre, no había ese anclaje, porque la Constitución y la ley en Jalisco decían, no sé si aún lo hagan, perdonen ustedes, que podían participar todas las personas residentes en el Estado. Todas las personas residentes del Estado podrían ser niños y niñas, como fue el caso, menores de 18 años, personas que no tenían su credencial de elector, ni siquiera su credencial de elector con domicilio necesariamente en Jalisco, simple y sencillamente que fueran residentes y que se acreditara incluso con alguna credencial que no fuera la del elector. Pero fundamentalmente, y esto me va a servir para regresar a ello más adelante, podían participar cualquier persona, podía ejercer su derecho ciudadano a decidir en una consulta sin cumplir con este requisito de la Constitución para ser ciudadano o ciudadana en particular, y desde la perspectiva estrictamente jurídica.
Bueno, esta visión nos remite a una muy útil, por favor, no estoy restando la importancia, al contrario, la subrayo, a una muy útil condición administrativa y jurídica, como estoy diciendo, que permite simple y sencillamente hacer elecciones. Así de sencillo. Si no hubiera ese anclaje, hombre, sí se podría hacer las elecciones, pero sería un verdadero desorden, para decirlo de manera elegante. Pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque la condición de ciudadanía de un ciudadano o de una ciudadana, estoy desmembrando los dos conceptos, voy a llegar ahorita a explicar por qué. El ejercicio de los derechos de ciudadanía de las personas, ciudadanos, ciudadanas, supone, desde luego, una mecánica, como estoy diciendo, está en un padrón, etcétera. Pero más que eso, supone una voluntad. Es más, el propio voto no es el voto a secas, es un voto libre, secreto, personal, intransferible, y todo eso, suponiendo sin conceder, que no es así, que la democracia se restringiera a elecciones, todo eso supone una cualidad, una calidad de la persona que emite su voto. Digamos que así como el voto no es igual al sufragio, porque supone una, dirían ahora, supongo, un salto cuántico o una transformación cualitativa, tampoco el ciudadano, la ciudadana, per se, ejerce una ciudadanía si no lo hace bajo ciertos principios y valores y competencias. Entonces, no solo la condición o la ciudadanía depende de la condición de ciudadano, ciudadana que reconoce y norma la ley, sino sobre todo una cualidad social de involucrarte con tu comunidad y política. Este es un tema central, ¿eh? La ciudadanía es, sin duda, en democracia, desde luego, la figura política central. Es la persona, la ciudadanía puede ser una persona, puede ser un grupo de personas que están políticamente activos en la sociedad, o sea, toman parte deliberada, voluntaria de la toma de decisiones en una democracia. En una dictadura eso es otra cosa, no hay ciudadanía. En una democracia sí hay ciudadanía y es la gente que participa por voluntad, por conciencia y en libertad. Ya sé que lo que estoy diciendo pertenece al mundo feliz, utópico, pero así es, esa es la condición que necesitamos nosotros construir, defender, promover con necedad quijotesca. La ciudadanía no solamente es la condición legal de la persona, ciudadano, ciudadana, sino es una cualidad activa, políticamente activa, y esto quiere decir que toma parte directa en la toma de las decisiones que le afectan, las decisiones públicas, fundamentalmente de las autoridades y de las instituciones del Estado, de manera, como digo, activa y deliberada. Entonces, estamos, digámoslo así, partiendo de un concepto de ciudadanía, si lo anclamos solo en su dimensión jurídica y administrativa, para el gobierno, para que las cosas del gobierno, y no es la administración pública, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver, que diría Weber, en última instancia, con la obediencia ante mandatos específicos, para el gobierno de una sociedad. Y vamos, en cambio, por una ciudadanía para la democracia. O sea, para el gobierno democrático, digamos, pero para el gobierno representativo, pues la ciudadanía más o menos basta con que vaya y vote, participe en consultas y cosas así, pero para la democracia es mucho más, es construir un régimen social de relaciones y de vínculos de poder, desde luego, de toma de decisiones. No solo entonces es una condición administrativa, sino es una cualidad de las personas. En este sentido, hay al menos dos conceptos o dos categorías que se han agregado al de la ciudadanía en esta visión ampliada que bien llama
mi tocayo Aguirre, que vienen, por cierto, también de aportaciones de las Naciones Unidas, en particular del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es la ciudadanía integral y la ciudadanía universal. Primero, la ciudadanía integral quiere decir que desde luego son derechos políticos electorales. Tiene que ver con el ejercicio de la política, ya vimos. Pero no solo. Para que pueda ejercerse, realmente ejercerse la ciudadanía, se necesitan derechos sociales y derechos cívicos, digamos. Los derechos sociales tienen que ver con, por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de esa visión integral de que las personas con diferentes modos de vivir les parezcan honestos o no entre ellas, y la manera en cómo recientemente, por ejemplo, las comunidades trans, quiero ponerlo porque es un ejemplo muy nítido en esto, han logrado desde luego ejercer sus derechos político-electorales. Hasta hace muy poco, ustedes recordarán, bueno, en el código entonces COFIPE sobrevivía esta, y creo que todavía en la ley general, sobrevivía esta prohibición de que personas, decía la ley expresamente, afectadas de sus facultades mentales, pudieran acceder a la casilla para ejercer su voto, por ejemplo. Y esto, al final de cuentas, significaba una discriminación claramente a las personas con discapacidad. Pero también, y de manera administrativa, la credencial de elector podría se volvió durante muchos años una barrera para que las personas trans pudieran ejercer su derecho al voto. Realmente ocurría este proceso de discriminación, porque en la credencial había un hombre o una mujer y frente al funcionario, los funcionarios de casilla, no, era distinto. Se presentaba una credencial con un hombre y se presentaba frente a la casilla una mujer. Gracias a que ha habido una evolución en los derechos sociales de estas que todavía llamamos minorías, se ha permitido también que permee y se ejerza efectivamente los derechos político-electorales. Por ejemplo, en Tlaxcala, el año pasado, antepasado, y fue también en Oaxaca, por cierto, de manera escandalosa, se logró mediante acuerdos de la autoridad administrativa garantizar el voto a las comunidades trans y en esta vuelta a la tuerca jurisdiccional establecer, como para comunidades indígenas por lo demás, toda proporción guardada, la autoascripción calificada. En Tlaxcala se pidió para quienes querían postularse como mujeres trans el acta de nacimiento que acreditara en efecto su cambio de género. Y eso no sería posible si no hubiera un régimen de derechos sociales que permitiera precisamente ese cambio. Entonces, el concepto de ciudadanía sí tiene que ver con los derechos político-electorales, pero no solo con los derechos político-electorales. Segundo, la ciudadanía universal. Para todas las personas, todos los derechos, desde luego con ciertas salvaguardas, restricciones constitucionales. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya lo referí, lo cité como ejemplo concreto, práctico, en el caso de Guadalajara y en la consulta sobre la ciclovía, que pudieron participar niñas y niños, y que permite que las personas, tengan o no 18 años, puedan ejercer derechos de la ciudadanía a participar en el proceso de toma de decisiones políticas. Lo tenemos poco registrado, pero así como hay un derecho internacional que ampara a las personas de comunidades originarias o pueblos indígenas para ser, por ejemplo, consultados de manera previa, informada, etcétera, respecto de temas que le afecten. También hay en el sistema internacional disposiciones para que la niñez
pueda ser, debe ser consultada en asuntos que le competen o que le atañen directamente. Ese es un ejemplo. El otro que me parece muy vivo y que es el ejercicio de la ciudadanía, insisto, no administrativa y solo jurídica, sino más como una cualidad de personas políticamente activas e incidentes, son, desde luego, pues todo lo que antes llamábamos usos y costumbres y que ahora, mucho mejor, denominamos sistemas normativos internos en los pueblos y comunidades originarias. Ahí, es más, puede ser que ni se vote, digamos, como nosotros lo hacemos en elecciones constitucionales, en una cajita, con unos papelitos, etcétera, sino por otros métodos. Hay en las comunidades indígenas de Michoacán, que ustedes saben, tuvo epicentros muy importantes en Cherán para hacer avanzar los usos y costumbres, aunque no estuvieran reglamentados, pero tuviesen base constitucional. La gente se forma o procesa las decisiones en pequeñas asambleas hasta que la gran asamblea las valida. No hay una forma, no se usa el padrón, no en todos los casos, quiero decir. Es más, la gente puede participar, tenga o no tenga credencial de elector, tenga o no tenga 18 años. Casi todos los usos y costumbres en comunidades evitan esa circunstancia, pero es posible. El ejercicio de la ciudadanía, la posibilidad de incidir en la toma de decisiones políticas y públicas, no depende de que tenga uno cierta condición administrativa. Eso sí hace depender otras cosas, como el voto en el padrón, pero la actividad, la vida políticamente activa no depende de eso. Se puede participar y se puede incidir en los procesos políticos, aún no teniendo 18 años. O, como estamos diciendo, el voto de las personas en reclusión, desde luego, que no han recibido una condena o una sanción condenatoria en firme. Entonces, primera idea, la ciudadanía es mucho más que la condición jurídica de las personas ciudadanas. La ciudadanía tiene que ver con la disposición, las competencias de las personas y las comunidades de personas para formar parte de las decisiones públicas, de participar en política, diría el viejo Sartori, pensando en que la política es ese ámbito de las relaciones sociales, donde se toman decisiones colectivizadas, es decir, no necesariamente se toman en colectivo, pero se colectivizan y son coercitivamente sancionables y sin salida, diría Sartori. Bueno, esas decisiones, las personas que en democracia participan activamente, lo hacen formando y expresando el concepto de ciudadanía en este sentido más amplio que nos propone el curso y el profesor Aguirre. Ahora, ¿qué es lo que entonces, si no es la condición administrativa jurídica lo determinante, qué es lo determinante para configurar este concepto ampliado, concepción ampliada de ciudadanía y desde luego su ejercicio? O sea, no estamos aquí haciendo conceptos por hacer conceptos, sino estamos pensando en la posibilidad de construir esa ciudadanía y mejorar, ampliar o simple y llanamente defender nuestra democracia. Bueno, lo que distingue a una persona ciudadana o que ejerce la ciudadanía de otra que no lo hace es, digamos, si es o no una persona demócrata. Lo vamos a ver más adelante. La sustancia de las democracias, con respeto para quienes estudian derecho electoral, yo mismo lo he hecho, es la cultura. No solo las instituciones y las leyes, sino la cultura, que es al final de cuentas lo que permite que esas disposiciones jurídicas e institucionales se cumplan. Bueno, ¿y por qué? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esta cultura cívico-político-democrática? ¿Por qué estos tres escalones después de esta idea? Bueno, nos referimos fundamentalmente a que las personas y las comunidades tienen una cultura que les distingue,
que no es otra cosa, y aquí sigo a Jacqueline Pechard y a tantos. Les recomiendo mucho, es un cuaderno de divulgación del IFE, entonces, son textos pequeñines, pero muy de divulgación propiamente, pero muy serios, muy armados, donde nos recuerda que la cultura pues es ese conjunto de símbolos, de creencias, de conductas, de, digamos, formas de ser de una comunidad per se, ¿no? Lo que distingue a una comunidad de otra. Y aquí vamos a decirlo, lo que distingue a la comunidad democrática de una comunidad no democrática, o de una persona demócrata de otra no demócrata, por lo tanto, de una ciudadanía de una no ciudadanía. Recordemos, desde los estudios de Civic Culture de Almon y Verba, tenemos al menos estas tres categorías de cultura cívica asociada al desempeño de las personas y su relación con las demás, siendo una de las cuales, la final, la de... A ver, creo que el maestro David Arturo tiene su micrófono. Gracias. Bueno, decía, está la cultura parroquial y desde ahí hasta la cultura ciudadana, propiamente dicha, que supone una determinada actitud, un determinado conjunto de valores, conductas, ideas, formas de ser frente a la comunidad. En general, la cultura es eso, y en particular la cultura cívica es todos estos rangos de la cultura asociados a nuestra relación, a nuestro vínculo con las demás personas, con las cívicas. Bien, ese es, digamos, un acotamiento. La cultura, que puede ser la cultura gastronómica de Jalisco, ¿no? Las tortas ahogadas frente a los tacos al pastor de la Ciudad de México, que son rasgos culturales distintos, pero orientado específicamente esa cultura hacia la forma en cómo nos vinculamos con las demás personas, la cultura cívica. La cultura cívica, la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas, no necesariamente es democrática. Hay una cultura cívica, como ya dije, desde los primeros estudios serios del caso, que no reconoce los derechos y las dignidades de las demás personas. Hay una cultura cívica parroquial, ya dije, vinculada a la tradición, o una cultura cívica autoritaria. Los regímenes autoritarios, las dictaduras de antaño en América Latina, las novodictaduras en nuestra región, están soportadas sobre una cultura cívica, una forma en que la gente piensa que hay que relacionarnos con los demás. Por ejemplo, muy concreto, y a propósito de los lamentabilísimos sucesos de ayer y antier en México, lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele, la gente ve bien, que lo ve bien, aunque les espante decirlo, pues que se agarren a unos malandrines, los maras, y sin ninguna matiza, respeto de nada, desde luego no sus derechos humanos, se les encarcele y se les castigue. Porque así se piensa que debe procederse con los que se portan mal. Y eso es una manera de tener un conjunto de pensamientos, de pautas de conducta, de valores, respecto de, en general, como cultura, y en particular en nuestra relación con los demás, y eso constituye una cultura cívica. No toda la cultura cívica es política, no toda está orientada, por ejemplo, eso de decir, sí, agarren a los maras y golpéenlos y maltrátenlos, no tiene que ver con la toma de decisiones políticas, sino con el concepto en el que nosotros nos relacionamos con nuestra comunidad. Eso es la cultura cívica. De la cultura, conjunto de símbolos, etcétera, a la cultura cívica, todo eso aplicado a mi relación con los demás, y después, entre mis relaciones con los demás, que hay ideológicas, religiosas, económicas, están las políticas, que se distingue de las otras porque lo que se produce en las relaciones sociales
políticas son decisiones. En las relaciones sociales religiosas, no, se construye eso, una fe, un dogma. En las relaciones sociales o cívicas, económicas, se produce riqueza, se producen bienes materiales, y en las políticas se producen decisiones. Y este es el asunto. Hay que tomar decisiones entre gente que es diversa, lo acepte o no, y que tiene distintas propuestas de decisiones. Y hay distintas maneras de tomar esas decisiones a partir de la cultura cívica, de mi vinculación con los demás, para tomar decisiones. Las puedo tomar, digámoslo simple y llanamente, por las malas o por las buenas. Las puedo tomar bajo un régimen autoritario que se finca en la autoridad, o un régimen democrático que se finca en el diálogo y la participación. La cultura cívico-política, la cultura política, no siempre es democrática, como estoy diciendo. Hay bueno, Pinochet vio antecedido su macabro, siniestro ataque a la moneda, al Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 71, de un movimiento de cultura cívica política reaccionario, propiamente dicho, en las famosas cacerolas, ¿no? Que hacían ruido, estridencia y desestabilizaron a un régimen que no era para nada, digamos, puro y cristalino, sino simple y sencillamente minoritario en el Congreso y que no podía hacer las transformaciones que quería o había anunciado que quería hacer. Como sea, hay una cultura política autoritaria. Y habrá que decirlo, en nuestro país tenemos una cultura cívica política autoritaria mucho más acendrada, lamentablemente, que la democrática, que se va abriendo paso y que ha logrado los avances que en los últimos cuarto de siglo hemos visto en el proceso democrático mexicano. Entonces, la cultura, la forma en cómo vemos el mundo a nosotros mismos, la cultura cívica, cómo nos relacionamos con los demás en muchas cosas, la cultura cívica política, cómo nos relacionamos con los demás para tomar decisiones, puede o no ser democrática. ¿De qué depende que sea o no sea democrática? De los valores sobre los que se sustenta y a partir de los cuales se puede construir todo un entramado institucional y legal de la democracia y el Estado de derechos democráticos. No me quiero extender, puedo compartir algunos textos que he publicado sobre eso con ustedes a través de mi querido tocayo, pero voy a decirlo en una vez. Tenemos valores y principios. Los valores son estas normas generales de pretensión universal y permanente, y los principios son aquellas cosas que los instrumentalizan. Tenemos tres valores en la cultura democrática fundacionales, y yo diría uno más, generado en los procesos democráticos del siglo pasado. Los tres valores de la Ilustración: fraternidad, libertad, igualdad. Y ya sabemos, con Bobbio, que esta triada, vinculada sobre todo con la libertad y la igualdad, dio origen a la bifurcación del pensamiento político filosófico en materia política y de acción política, sí, de izquierdas y derechas, que todavía ahí medio anda definiendo algunos asuntos que tienen que ver con los asuntos del poder público, ¿no? La derecha, haciéndose más del valor de la libertad, y la izquierda privilegiando el valor de la igualdad. Pero estos tres principios cruzados, estos dos cruzados con la fraternidad que debiese, digamos, armonizarlos, son los tres valores democráticos fundamentales. A estos tres yo creo que le podemos agregar un cuarto, que es el de la justicia, que sí tiene que ver con la libertad, que sí tiene que ver con la igualdad, que sí tiene que ver con la fraternidad, pero que es diferente
desde John Rawls y todos los pensamientos o aportaciones a la filosofía política, incluso a la filosofía del derecho, a mí me parece que queda claro que este es un cuarto gran valor de la cultura cívico-política democrática. Y luego hay una serie de principios que operacionalizan estos valores. Por ejemplo, el principio de la legalidad operacionaliza el valor de la justicia. De otra manera, la justicia es una referencia abstracta muy loable como idea fuerza, pero muy difícil de materializar en las prácticas del derecho electoral, para decirlo concretamente. Entonces está el principio de la legalidad, que como ya dije es un principio rector junto con certeza, legalidad, bueno, objetividad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad ahora, como principios rectores de la función electoral que ustedes seguramente han repasado ya o repasarán en algún momento del tiempo. Bueno, desde luego está el principio del pluralismo, del diálogo, de la legalidad, de la tolerancia, que permiten operacionalizar los grandes 4 valores de la cultura cívico-política democrática. Esto es lo que distingue a las personas y a las comunidades. Ojo, aquí hay una categoría sociológica del sujeto social, que nos sirve bastante. Estamos hablando de personas, obviamente, pero también de los grupos de personas que se constituyen como sujetos sociales de procesos democráticos y por lo tanto ejercen como grupo social, como sujeto social, la ciudadanía como una competencia colectiva y no solo individual. Desde luego la ciudadanía tiene que ver con desempeños personalísimos, pero también con desempeños colectivos de comunidades. Entonces, este concepto amplio nos lleva, como digo, a distinguir las personas ciudadanas y las comunidades que ejercen desde una visión marco ampliada la ciudadanía en un régimen democrático. Bueno, dicho esto, entonces podemos pasar a algunas ideas básicas de que, bueno, ok, está bien, este es un concepto amplio de ciudadanía que nos permite trascender la potencia que el suyo tiene jurídica de la condición de ciudadanos, ciudadanas, para volverla una cualidad de competencias para vivir en democracia, ¿no? Seguramente mi tocayo recordará cuando la educación cívica, por ejemplo, pasó de solo dar clases de democracia, de civismo y honrar la bandera y las efemérides y etcétera, a generar competencias, habilidades, conocimientos, destrezas para la vida en democracia, que es completamente diferente. Primera idea, la democracia necesita demócratas, o para decirlo de una manera más conocida, sin demócratas no hay democracia. Así de sencillo. Y si quieren lo discutimos. Soy tan institucional como mi tocayo, como todos los colegas, obviamente, de FC, pero después de algunos lustros me he dado cuenta que eso de que echa la ley, echa la trampa, o como dirían los clásicos, los valores están inscritos en piedra y las leyes en arena. Si no hay una cultura cívico, político, democrática que haga funcionar la maquinaria constitucional, legal de la democracia y del derecho electoral, no funciona esto. Déjenme, por favor, referir solo un ejemplo. Desde la perspectiva de género y el impulso que afortunadamente se ha dado de manera importante en nuestro país a los derechos, no solo para el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, sino a su participación política efectiva. Las mujeres
desde ya un siglo, han tenido derecho a votar, pero, y a veces no tan fácil, pero no tanto a ser votadas. Esa es la verdad. Ha habido desde esta perspectiva de ciudadanía integral, sí, derechos políticos electorales ahí puestos, pero no una condición social, civil, adecuada para que esa potestad se ejerza en realidad. Voy a poner dos ejemplos que me parecen clarísimos de lo que estoy tratando de decir. El ejemplo de las Juanitas, patético, y el ejemplo de los Muses, patológico, que tiene que ver con la cultura. Las Juanitas, pues es un gran avance que se registró entonces para las cuotas, ¿no? Entonces era creo 60-40%, no más de 60% de un solo sexo, obvio, hombres. Y los partidos cumplieron, pues no muy felizmente, pero cumplieron con esa disposición, y digo no felizmente, por lo que ocurrió. Sí iban mujeres candidatas, esto fue en la legislatura del 2010, se me van ya a la distancia los años, luego me confundo de siglo, pero en las elecciones legislativas de entonces, en 2009, ¿no? Porque las presidenciales fueron en el 12, los 2009. Y ahí fueron los partidos y registraron 40 y 60. Muy bien, hasta ahí vamos muy bien, se cumplió la norma, sí que tengo una misma bomba, los partidos, Sí, pero buena parte de las diputadas de ciertas bancadas que llegaron a la Cámara de Diputados, antes de nada legislativo, pidieron licencia. O sea, ni siquiera asistieron a una sesión, nada. Bueno, la sesión de instalación, donde piden inmediatamente después licencia. Y, oh sorpresa, se llaman los suplentes y todos los suplentes de todas esas diputadas electas eran hombres. Y además, no solo eran hombres, sino eran el papá, el esposo, el jefe, el hijo, whatever. Había un vínculo directo de suprasubordinación que generó estas candidaturas ganadoras. Lo que primero que hicieron fuera pedir licencia y que subieran los hombres. Una trampa. Es patético. Patético esta forma de violar la norma o querer violarla. Vino todo un ejercicio constitucional, no me detengo, que dio origen a reformas constitucionales importantes que ahora nos lleva a la paridad. 50% candidaturas mujeres, 50% hombres, paridad vertical, paridad horizontal en los distintos cargos que están en la contienda electoral. Oaxaca, creo que fue el 18, 17, por ahí, perdonen, ya a esta edad se le van a uno las fechas, eso se puede documentar. Caso Muses. Los Muses, ustedes quizá estén familiarizados con ello, es una expresión cultural, hablando de cultura, muy importante, respetable en Oaxaca, que, digamos, valida de una manera muy particular la transexualidad. Los hombres vestidos de mujeres, punto. Entonces, viene la paridad, la paridad paritaria, déjenme decirlo así, 50% o 50%, horizontal en las candidaturas a presidencias municipales, que fue un mogollón, porque no solamente eran las nuevas candidaturas, sino incluso se inauguraba la posibilidad de reelección, y había desde luego muchos varones, muchos hombres, entre todos quizá, interesados en reelegirse. Bueno, pero van a su partido, piden el registro y les dicen que no, que ya no, porque ya hay 50% de hombres y no puede haber un hombre más porque se rompe esta regla paritaria. Entonces, ¿por qué no a estos sátrapas, perdonen, pero ese es el término que el diccionario avala para expresar estas conductas, van, se disfrazan, porque esa es la verdad, de mujeres, y entonces piden su registro como mujeres trans.
Si las Juanitas había sido patético, esto es patológico. Entonces, México, si ustedes rankean en términos estrictamente normativos, México está en la gloria, o estaba desde entonces, en términos de paridad y de derechos políticos electorales de las mujeres. Sí, pero en la cultura cívico-política, no había esos rasgos democráticos, no había este valor de la justicia y este principio de la legalidad observado objetivamente. Entonces, háganle como quieran, y si quieren lo discutimos el resto del diplomado. Sin demócratas no hay democracia. Obviamente, lo voy a decir en un momento más, se requieren leyes, se requieren instituciones, se requieren autoridades responsables, pero sin demócratas no hay democracia. Por eso el concepto de ciudadanía es tan caro, es tan valioso para la democracia y la promoción de la democracia, y por eso esta concepción ampliada de la ciudadanía es tan importante para no hacernos bolas pensando que todo es tener 18 años y tu credencial de elector, y ya con eso ya estás del otro lado de este paraíso de la ciudadanía en el que estamos empeñados en trabajar. La democracia, por otro lado, no se inventa, se construye, y habrá que decirlo, se destruye. Ya habrán leído el libro de Cómo mueren las democracias y tanta literatura reciente que se acredita desde aquella obra célebre de Juan Lins de La quiebra de las democracias, que también ahora hemos establecido por dentro se destruye. Pero antes de pensar en su destrucción, pensemos en que se construye. No es un regalo divino, algún obsequio extraño, metafísico, es una construcción social. De igual forma, los demócratas, estas personas tan importantes para la democracia, no se inventan, no surgen así como chiquitos en el Prado, se forman en la cultura cívico-político democrática, se forman a través de mil formas, o mil canales, perdón, los principales de ellos, los procesos sociales autónomos, pero esos procesos sociales autónomos, hombre, pueden tardar siglos. En cambio, las políticas deliberadas aceleran, como las acciones afirmativas de género, por cierto, aceleran ese proceso. Bueno, ahora sí vamos al tema. Entonces, aquí voy a desplegar los tres elementos. Entonces, la ciudadanía no surge por generación espontánea, ni la democracia. Hay que construirlas y defenderlas. En el concepto ampliado de ciudadanía va aparejado otro concepto que es el de la construcción de ciudadanía. Es decir, esa figura casi épica de la ciudadanía ampliada, integral, universal, democrática, con valores, con principios, no surge así nada más. Y no surge de las clases de civismo. Ni, perdón, querido tocayo, yo sé que te dedicas a eso, porque yo lo he hecho tantos años, ni de las tareas de educación cívica. Eso ayuda. Pero esa es solamente una de las tres patas de esta mesa triangular. Es decir, para lograr tener esta ciudadanía en la realidad, no solo en el discurso, en la realidad, se necesitan, a mi juicio, por lo menos tres cosas. La primera es una práctica deliberada de pedagogía política de la democracia. Formar a los ciudadanos. Eso se aprende en casa, se enseña en la escuela, pero sobre todo se ejerce en la comunidad. Y esto es de digamos, pasar del concepto de educación cívica, que en el extremo la gente oye educación cívica y dice, no, pues eso lo hagan en la escuela. No. A el concepto de formación de competencias cívicas ciudadanas para la vida en democracia, que integran los tres ámbitos de socialización política estudiados desde el principio de los tiempos: la escuela, la familia, la comunidad. En esos tres ámbitos se puede y se debe actuar para fomentar, construir, y hay una metodología vastísima para ello, una pedagogía política de la democracia.
democracia. Y aquí déjenme recordar a Paulo Freire, pedagogo brasileiro, ustedes recordarán, que decía una cosa hermosa. Él decía, la educación no cambia al mundo. No. La educación cambia a las personas que van a cambiar. Esa es la idea de la pedagogía política de democracia, de educación cívica, de formación de ideas. Cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, ese es el primer rubro. Sin eso no hay demócratas. Gente ya, decimos ahora, empoderada. Bueno, muy bien, ya tenemos a la comunidad empoderada con valores, principios, herramientas, etc. Muy bien. Y ahora, bueno, pues ahora necesitamos leyes, ustedes que están estudiando derecho electoral, e instituciones. Fíjense que ahí puse instituciones con mayúscula, la verdad es que no me fijé, pero creo que me proyecté, con mayúscula, garantes. ¿Garantes de qué? Garantes de derechos. Esto es fundamental. Bueno, las leyes propicias. El ejemplo más burdo, todavía vigente en México, es el de las candidaturas independientes que en Panamá se llaman de libre postulación. O sea, si tú vas y empoderas, oye, tú empoderas a la gente y dices, sí, los partidos son bien importantísimos, que lo son, pero también puedes ser candidato sin estar en un partido, mira, tú puedes, súmate, y, la ciudadanía, el poder, la democracia, no, padrísimo. Sí, pero mira, tienes que saltar esta barda de 600 metros y luego caer en una fosa con cocodrilos y luego llegar a pedir tu solicitud, porque de eso se trata, juntar la cantidad de firmas que se tienen que juntar, cada régimen local varía, en un plazo de tiempo chiquitito, pero además necesitas abrir una cuenta de banco y, en fin, constituir una asociación, lo cual te cuesta una lana, y el notario, y, oye, la verdad es que eso, lejos de ser una ley que propicia, es una ley que inhibe. Entonces tiene que haber leyes que propicien que esta ciudadanía, formada en el punto número 1 de la pedagogía política de democracia, pues encuentre la manera de ejercer realmente, acceder primero y luego ejercer sus derechos. Y las instituciones garantes. Aquí, yo creo que ni se han dado cuenta del todo, pero lo están haciendo, que es toca hacer lo que importa. Hemos logrado tener en México, al menos, una evolución sustantiva importante en las autoridades electorales. Antes decíamos, todavía, bueno, el régimen mexicano tiene autoridades administrativas, que son los que se encargan de organizar, administrar los procesos electorales, autoridades jurisdiccionales que se encargan de impartir, procurar el acceso a la justicia electoral, la legalidad, y autoridades penales que se encargan de perseguir a los malandros. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero afortunadamente el caso de Cherán ayudó, por cierto, mucho a eso. Y bueno, las reformas en derechos humanos, primero constitucional, etcétera, llevaron a que la autoridad electoral ya no solo administra, sino debe pensarse como lo que es una autoridad garante de derechos, ¿no? Esta visión garantista del derecho constitucional italiano, que ha permeado en todo, pero ha permeado en particular en el derecho electoral mexicano. Entonces ya no se trata nada más de ir a poner unas cajitas transparentes con unos papeles que se cruzan y luego se cuentan, sino se trata de entender que eso es ejercer un derecho y que la autoridad sí tiene que hacer todo eso, pero lo tiene que hacer pensando en que con eso garantiza el acceso a un derecho. Entonces, ciudadanía formada, demócratas para la democracia, pero también un régimen legal, institucional, democrático. Y al final de la película, como se trata de decisiones políticas que involucran a autoridades, y eso lo distingue de otro tipo de procesos sociales, comunitarios, etcétera, pues tiene que haber una autoridad que responda al final.
que no se haga guaje, como decimos en México, ¿no? Oye, es que vinieron aquí y le dijeron que no, o acaban de ejercer este derecho para promover una ley, aunque no le guste a usted. Bueno, hay que autoridades responsables. Y esto quiere decir promover en la construcción de ciudadanía la exigencia pública y la rendición de cuentas. Entonces, educación cívica, vamos a decirlo así, ¿no? Rápido, como eslogan. Educación cívica, leyes e instituciones y autoridades. Estos tres elementos son fundamentales para ejercer la ciudadanía en este concepto ampliado. Ya no es nada más tener 18 años y un modo honesto de vivir, whatever it means, sino quiere decir generar procesos sociales, institucionales, políticos, de toma de decisiones políticas sobre el ejercicio de este concepto amplio de ciudadanía que tiene su base legal, pero la proyecta, la supera, la sublima, digamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a otro de los temas que ustedes van a ver en el módulo y que tiene que ver con este concepto ampliado de ciudadanía. Bueno, yo, sí, ya había varios colegas con su cámara. Dije, bueno, a lo mejor ya estoy hablando aquí yo solo, poquito. Yo veía puros nombres. Bueno, entonces vamos al tema de las herramientas. Y ojo, herramientas de participación ciudadana ampliada, sobre la base que todo dije. El uso de la palabra, de la categoría herramientas, es absolutamente deliberado, por lo que voy a exponer ahora. Solo Número uno, todo este tema de la ciudadanía, en su concepto empleado, digamos, de ciudadanía como debe entenderse, que es el concepto empleado. Bueno, pues al final tiene que ver con democracia y participación. Que tiene que ver, por cierto, con el concepto de democracia, ¿no? O sea, si no me equivoco, la base del concepto de democracia, hombre, sí está en la división de poderes, sí está en las elecciones, sí está en el buen uso del dinero público, sí, pero el origen y la fuente de todo es que se supone que es la democracia, el gobierno del pueblo, epistemológica y conceptualmente. La soberanía reside original y esencialmente en el pueblo y todo poder público dinámico de este y se instituye en su beneficio, siendo que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Esto que acabo de decir no es una proclama de Flores Magón, es el artículo 39 de nuestra Constitución, de la base constitucional, del derecho y de todo lo que viene después. O sea, si algo define a la democracia es participación. Ahí sí, diría el clásico, no nos hagamos buenas, por favor. Sin demócratas no hay democracia, sin participación no hay democracia, punto. Luego viene todo lo demás. Bueno, la democracia y la participación es un debate, pero entrémosle. Bueno, la democracia real es representativa. Háganle como quieran con todo y que yo, ya lo dijo mi tocayo, formo parte en cuanto a movimiento de democracia directa, moderna, puedo y me es permitido. Yo mismo, ahora en mi cargo de funcionario internacional en IDEA, me dedico en buena medida a promover la participación ciudadana directa, pero no me hago bolas. La democracia representativa. Y aquí les recomiendo un texto chiquitín, pero muy bueno. Bueno, es toda la compilación se llama Sobre la democracia o la cuestión de la democracia, editado en Calarena en los 80s, de Carlos Pereira, fallecido, finado, que tiene un capítulo ahí sobre la cuestión, que es el que le da el título al libro, donde él dice, pero lo estoy acordando en este momento, después del COVID, ahora es peor, siempre ha sido fatal. Bueno, la democracia siempre es política, que tiene que ver con decisiones colectivizadas, sin salida, positivamente sancionables, ya dijimos. Es siempre pluralista, la democracia, porque si no hay este respeto a la diversidad, y no hay ni diálogo ni hostia.
y es siempre representativo. Bueno, formal, decía Carlos Pereira, porque tiene que ver con las formas en las que se toman decisiones. Y es representativo, no hay de otra. O sea, 11 millones, no, ¿cuántos somos? 120 millones de pelados y de peladas en México. Estoy refiriendo con respeto a esta idea de personas. No se pueden tomar, no se pueden poner de acuerdo si el IVA se queda en 16 o 15%. Necesitamos un régimen representativo, perfecto. Pero el problema ahora es que ese régimen representativo, indispensable para la democracia moderna, real, está en crisis. No es, por cierto, la democracia lo que está en crisis. Lo que está en crisis es el sistema de representación política de la ciudadanía en la democracia. Y ahí, perdónenme, que sé que hay varios representantes de partidos, con mucho respeto, no es un problema del PT Jalisco, que estoy viendo a Abel, si es que está ahí, que representa esa institución, es un problema de los partidos políticos en el mundo. En Francia, Nicolas Tesler publicó hace décadas, bueno, lustros, su libro sobre la sociedad despolitizada, que tenía que ver precisamente con que él estaba advirtiendo en una crisis muy importante de los partidos políticos como tales. Los sistemas, hasta los parlamentos y los congresos, los gobiernos, hombre, por favor, vean cualquier encuesta de cultura política, de percepción pública, de la vida pública, de los últimos 20 años, y en todos, sin excepción, bueno, espero que haya alguna por ahí, los peor valorados son precisamente quienes conforman parte de las instituciones representativas. Y yo tengo un texto por ahí también sobre eso, pero lo resumo. Bueno, yo creo que básicamente se trata de una crisis de crecimiento. Yo fui economista alguna vez, ya estoy a la hora de charla, voy a terminar. Y recuerdo que había una distinción entre crisis, las crisis terminales, que acababan con un sistema económico, y las crisis de crecimiento. Simple y sencillamente, pues el chamaco creció y ya no le queda el mameluco. Entonces hay que cambiar el sistema, en homeostasis, que es un régimen de la economía traído a bueno, que yo propongo traer a la economía y a la política. Y es que los sistemas se regeneran a partir de impulsos externos y se adaptan para sobrevivir. Eso nos está faltando en los sistemas de representación. ¿Por qué? Porque la idea de representación y la estructura de la representación pues viene desde la Revolución Francesa, cuando se resolvió si la representación tenía que ser orgánica, directa o podría ser delegada, como finalmente se decidió. Sí, y después el régimen mexicano post-revolucionario señaló un sistema de representación que sigue siendo en mecánica lo mismo, obviamente con muchas innovaciones, la representación proporcional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo que de esa representación nominal estamos pasando a una representación sustantiva, de la representación de sí, de la comunidad, para la representación para sí. Hoy tenemos representaciones que ya no solamente tienen que ver con el 3% o lo que fuere, sino con grupos sociales, en fin, es mucho más complejo, lo acepto. Pero seguimos con el mecanismo de que nos llevó, primero una persona representaba 17,000 personas y hoy una persona diputada, representa más de 300,000. Objetivamente, no hay manera de que una persona represente a 300,000 si no es a través de una serie de agregaciones y representaciones. O, y este es aquí viene, quiero ir, no, y que se incorporen elementos de democracia directa y de democracia participativa, no en contra, no por fuera, sino por dentro de la democracia representativa, para volver a conectar a las personas representadas de las personas representantes que están hoy muy desconectadas. Y hay dos maneras: la directa, donde la gente, valga la redundancia, participa directamente, o la participativa, que se toman las decisiones la gente,
o la participativa, que es donde forma parte de esas decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de distintas herramientas. Vamos a verlo rápidamente, grosso modo. Y estas herramientas pueden ser de dos sopas. O son mecanismos que usa la autoridad, bueno, hasta el buzón de quejas en una oficina, o son instrumentos que ejerce la ciudadanía directamente, por ejemplo, promover una ley. Y son cosas diferentes. Una cosa es el mecanismo y otra cosa es el instrumento. Veamos rápidamente a qué me refiero. Hay tres tipos de herramientas en nuestro régimen constitucional y legal, federal y local, que es distinto, por cierto, muy distinto. A nivel federal, lo sabemos, tenemos la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana o popular y la consulta popular. En cambio, en las constituciones y leyes locales están señaladas una veintena de distintos instrumentos, además de estos tres. Digamos que hay de tres tipos de acompañamiento, que suelen ser más bien mecanismos. Las audiencias, o sea, la propia autoridad los activa. Las audiencias, las giras, hay incluso en las leyes, la gira de presidencias municipales, algunos tipos de observatorios ciudadanos, algunos, por ejemplo, en Michoacán, los observatorios ciudadanos que prevé la ley derivado de la Constitución, son los que están prescritos en la ley, son todos convocados por la autoridad. O sea, son mecanismos que acompañan la toma de decisiones, ¿no? La audiencia pública, oiga, mire, yo vengo a proponerla, muchas gracias, ahí. Si lo toma o no lo toma en cuenta, no es un problema del mecanismo. Los siguientes son mecanismos o instrumentos, porque se pueden, además en la literatura internacional así se distinguen, básicamente, más que toda la diferencia tipológica que nosotros tenemos, en el mundo se distingue estas herramientas en las convoca la autoridad o las convoca o las organiza la ciudadanía. Mecanismos o instrumentos. Consultas, plebiscitos, referéndums, donde la gente opina, por ejemplo, y tienen la posibilidad, desde luego, de tener una vinculatoriedad, debería decir, o ser obligatorios para las autoridades que implican, si se colman algunos requisitos, como ya sabemos. Y finalmente, los instrumentos puros y duros, que a mí es lo que más me gusta. Es decir, los instrumentos de decisión. Ya no acompañan, ya no solo opinan, deciden. Y hay distintas formas, ya lo sé, pero ese es el espíritu del presupuesto participativo. Que la gente decida sobre una parte del presupuesto público. Luego ya nos hacemos bolas como quién propone los proyectos, el gobierno, la gente, se votan en la asamblea, si se revisa o no se revisa, que se realicen, pero en la esencia es que la gente decide sobre una parte y distintos rubros del presupuesto, una iniciativa de ley y desde luego la revocación del mandato, donde se decide si alguien termina o no de manera anticipada su mandato. Bueno, concluyo, querido tocayo, perdón por la extensión. Vamos a algunas ideas entonces que redondean. Número uno, la ciudadanía es más que una condición jurídica, es una cualidad que se conforma de valores y principios de las personas y los colectivos sociales políticamente activos. Dos, los demócratas no se inventan, se forman en la cultura democrática. Tres, la ciudadanía ampliada, como lo estamos viendo, no se adquiere, no es que, ya adquirí la ciudadanía. No, hombre, lo que adquiriste fue un plástico con el que puedes entrar al antro, o ya después cobrar tu pensión. Eso se adquiere. El derecho a votar y ser votado se adquiere, pero la calidad, la condición, el concepto, la mente, el espíritu, el ánimo de participar de manera democrática, esa no se improvisa, esa se construye pensando en que no solo se trata de tener noción de las cosas, sino
un contexto adecuado, proclive para llevarlo a cabo. Entonces, la construcción de ciudadanía, de esta ciudadanía democrática, siempre que hablamos de ciudadanía, hablamos de democracia. No hay ciudadanía en regímenes no democráticos, punto, por todo lo que he dicho. Y todo lo que se ha escrito y todo lo que es realidad. La construcción de ciudadanía es obra de la sociedad políticamente activa, pero hoy se alienta en políticas públicas democratizadoras que promueven la democracia, y fundamentalmente promueven la ciudadanía en este concepto ampliado, de instituciones, desde luego organizaciones sociales, organismos internacionales, la escuela, todo lo que quieran, los medios de comunicación, todo lo que quieran. Pero políticas públicas, si es política pública, es de una institución democráticas. Y aquí cierro con la evidente idea de plantear que esto de desaparecer institutos locales al IEPC es una barbaridad, con todo respeto. Porque entre otras cosas estaríamos cercenando la capacidad del Estado mexicano para hacer todo esto que acabamos de decir y por lo tanto mejorar la democracia, consolidar la democracia, ampliar, democratizar la democracia, como dicen buenamente los brasileiros. Bueno, ya si quieren luego en el debate hablamos sobre la reforma, porque hay un daño muy importante, casi irreparable, a las posibilidades del Estado mexicano de hacer esto que acabamos de decir. No son clases de democracia, no son nuevas materias en la currícula de primaria, no. Si lo que estamos pensando es alentar una ciudadanía en un sentido más amplio, es mucho más, y para eso, quizá para otras cosas no me importa, pero para esto son indispensables los institutos locales y colegas como mi tocayo Aguirre, a quien agradezco la invitación, y a ustedes la paciencia de escucharme durante más de una hora. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, las cuentas institucionales, la última, tiene una I de más, perdonen ustedes, idea-internacional-pa, es nuestra cuenta que estamos casi inaugurando en Twitter, también estamos en Instagram y en Facebook, y bueno, muchas gracias. Estoy a la orden, querido tocayo, nos quedan unos minutos, si así lo Muchas gracias, estimado Carlos, muchas gracias por la conferencia, por todas las ideas que nos acabas de compartir. Sin duda alguna es un primer y un gran enmarque, gran cuadro para iniciar este módulo, este segundo módulo del diplomado. Agradezco la presencia de la consejera Claudia Alejandra Vargas Bautista, quien está aquí con nosotros conectada. Saludo, consejera. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural o en esta sesión de arranque del módulo 2. En este momento está disponible el conferencista para contestar algún par de preguntas, si así lo tienen a bien los compañeros, si tuvieran alguna duda, pregunta, alguna aportación, algo que quisieran comentar, ya saben, por favor de levantar la mano aquí en el Zoom o mediante el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, aquí hubo algunos comentarios, tocayo, si quieres. Sí, estoy viendo algunos que me alienta a conversar. Adelante. Los del link de asistencia, pues evidentemente no competen. Bien, Jaime Hernández, muchas gracias por participar. Voy con sus comentarios, porque esto es lo que uno quiere, ¿no? Pues si estamos de acuerdo, pues sí, igual nos... Bueno, Engendro dice, así se refirió a la revocación del mandato del Ejecutivo Federal del año pasado, el ponente. Increíble que una herramienta constitucional reciba este calificativo. Sí, de acuerdo contigo. Es más, increíble que una herramienta constitucional de democracia directa no reciba el calificativo, reciba ese uso. Y voy a decir por qué lo refiero como un engendro, porque es un engendro, vamos, algo que no se concibió buenamente, sino malamente. Número uno,
Y me estoy refiriendo al derecho electoral y participativo, no a mis ideas nada más. Que por cierto, a mí el tema de los partidos políticos siempre me ha resultado muy importante, que son fundamentales para la democracia, pero nunca me ha convocado. Entonces yo todo lo que diga no tiene que ver ni a favor ni en contra de un partido ni de nadie. Estoy más bien pensando en términos de ciudadanía ampliada, como se ha dicho. Y además porque soy un animal institucional, siempre he estado en órganos electorales y lo primero que aprendemos es a no meternos entre las patas de los caballos. ¿Por qué engendro? Mira, mira, querido Jaime, de Ciudadanos nos tuteamos. La Constitución establece este derecho como parte del ejercicio de la ciudadanía. Claramente, la iniciativa de reforma constitucional con la que se llevó a nuestro régimen constitucional la revocación del mandato incluía la posibilidad de que el señor presidente o las autoridades que fuesen sujetas a un proceso revocatorio iniciaran un proceso de esta naturaleza. Así llegó a la Constitución de la Ciudad de México también, pero así no salió. En cambio, en el régimen transitorio, bueno, no se incluyeron todos los dispositivos que permitían esto que estoy diciendo. Y en el régimen transitorio expresamente se señala que este es un derecho de la ciudadanía que se ejerce por pérdida de confianza. Ojo, por favor. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ¿por qué digo que es un engendro? Porque lejos de haberse concebido como dice nuestra Constitución, se concibió en forma contraria al espíritu, incluso la letra de lo que dice la Constitución. Es decir, la Constitución dice 3% de ciudadanos del estado nominal de electores, o el padrón, perdón, aquí traigo esa nube, 3% de personas tienen que firmar para solicitar la revocación por pérdida de confianza. ¿Quiénes promovieron, presentaron la solicitud de revocación del mandato? ¿Los que le perdieron la confianza al presidente? No. Los que le tienen confianza, y no solamente eso, los que apoyan al presidente. Fue Morena, fue su partido, fue el propio presidente. Hubo un uso, perdónenme, un usufructo indebido e ilegítimo de un derecho de la ciudadanía. O, díganme ustedes, esas 9 millones de personas en firmas, que luego se bajaron mucho más de la mitad después de validarse, ¿realmente pedían la revocación? Yo escuché a los promoventes, todos los escuchamos, de Morena, decir, no, es una ratificación. Pues está muy bien. Y a mí me parece que es un concepto que incluso yo promoví que se discutiera cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México. Pero lo que dice la Constitución no es eso, ¿eh? Lo que está establecido en nuestro régimen de derecho electoral constitucional no es eso. Entonces, sí, a mí me parece lamentabilísimo. No solamente que yo lo califique así, pues lo de menos, sino el uso que se da. Absolutamente torcido de esta figura. Y mira, aquí en Panamá también hubo un ejercicio de una solicitud que tampoco prosperó, de revocación del mandato para el alcalde de la ciudad. Y aquí sí fue porque hay un buen número de gente. Luego vinieron movilizaciones en junio, no sé si estuvieron al tanto, que disiparon esta petición, pero sí eran gente que querían que se fuera el alcalde porque no estaban de acuerdo básicamente con la manera en cómo está generando un determinado número de obra pública. Si quieres, Jaime, lo discutimos, pero yo le llamo engendro porque fue un engendro. ¿Y sabes qué es lo peor? Te voy a decir que en lugar de que esto construya ciudadanía, una práctica democrática, destruye. Aquí se vale manipular, porque eso fue. En lugar de buscar la revocación, buscar la ratificación. Bueno, pues entonces llevemos a la ley la ratificación y está bien.
Está bien, pero mientras no haya en la ley, jóvenes, no hay en la ley. Cultura autoritaria. Acaba de nombrar el ponente del régimen de gobierno atrás, que da al traste a lo avanzado en los últimos 25 años. Las de antes no lo eran. Ay, eso la verdad no entiendo muy bien. Yo, pero lo digo. O sea, no, tenemos un cuarto de siglo avanzando a la democracia. Vamos y regresamos, ¿no? Pero avanzando. Desde luego que había una cultura autoritaria antes del proceso de transición, y lo voy a decir con sus letras, pues, ¿qué quieren? En la época de dominio hegemónico del PRI, aquí no había una dictadura, dice Vargas Llosa que era una dictadura perfecta, no estoy de acuerdo, pero había un régimen autoritario, por supuesto, de un partido hegemónico, como ha sido calificado por los expertos internacionales, y una cultura autoritaria. Es más, todavía medio consorna, ¿no? Cuando queremos referir a prácticas ilegítimas, indebidas. En la política hablamos del priismo que tienen los de este partido y los del otro partido, más allá del PRI. Y la verdad es que, bueno, es un hecho histórico. O sea, perdónenme, yo lo viví. O sea, mi papá nos llamaba, cuando yo era un muchachito joven, sigo siendo, pero más, a ver la tele, porque imagínense, o sea, es que, no sé, Estefanía, la veo como muy joven, en fin, no sé, algunos de ustedes, el maestro Michel, se han de sorprender. Yo decía, ¿qué país era ese? A ver, nos llamaba mi papá a ver la tele, porque en cadena nacional, o sea, ya ni las mañaneras son en cadena nacional. En cadena nacional quiere decir toda la televisión, que era poquita, y todos los radios, que era más, se conectaban, no para oír al señor presidente o algo, para escuchar al líder del PRI, al presidente del PRI, destapar, esa era la práctica del destape, ahora se habla de corcholatas por eso también, o creo que por eso, para destapar al tapado, al que siempre era hombre, evidentemente, así. Y entonces todos estábamos viendo la televisión, ya sabíamos, en ese momento sabíamos quién era el presidente de la República. Lo que venía después, lo dijo Juan Molinar en un espléndido texto sobre el tiempo de la legitimidad, era simplemente un proceso que ritualizaba una decisión tomada antes. ¿Y a través de qué? A través de fraudes y a través de una práctica autoritaria. No, yo en eso había una cultura autoritaria, pero además déjame decir, yo sí sostengo, seguimos teniendo en México y en América Latina, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de ciencia de cultura política, un basamento de cultura política autoritaria fuerte. Afortunadamente, no más fuerte que el democrático, pero en todas las encuestas hay un 30 y muchos por ciento de personas que dicen, por ejemplo, que prefieren un régimen autoritario que les resuelva la situación económica que un régimen democrático que no se resuelva. Bueno, pero desde luego que hemos ido avanzando, evidentemente, pero evidentemente que ahora tenemos una democracia sin duda fallida, con broncas, todo lo que quieran, pero es una democracia que no había antes y persisten rasgos de manera muy importante de cultura autoritaria. Mira, déjame terminar con esto antes de escuchar a Carlos Moreno. Hay un texto clásico de la sociología política mexicana, de don Pablo González Casanova, mira, a quien me estoy refiriendo, centenario ya, acaba de cumplir 100 años. Yo trabajé como investigador en el centro que él dirigía, etcétera, que habla de la democracia en México y de los rasgos de la cultura. Y él hablaba sobre el autoritarismo mexicano, lo llamaba así, que se expresaba en la forma en cómo alguien, y véanlo ustedes por favor, terminando esta charla o en esta charla, no, en esta charla creo que no, pero afuera, y se darán cuenta que alguien que tenga un pequeño espacio de poder lo ejerce de manera autoritaria. Esa es cultura autoritaria. Yo lo refiero en mis clases, el mejor ejemplo, perdonen, a lo mejor les voy a parecer un poco chusco, pero la verdad lo creo, de esa cultura autoritaria que no es nada más las decisiones del presidente municipal, del gobernador, no. La figura que me permite hablar de esa cultura autoritaria con todo lo que ya dije
es el cadenero. O sea, es un señor corpulento, grandísimo, muy enojón, que gobierna una cadena que permite a la gente entrar o no entrar a una discoteca. Esa figura del cadenero es la síntesis más acabada, a mí me parece, de esa cultura autoritaria que permea en toda la sociedad. Esa persona decide quién sí y quién no porque se le da la gana o porque está cumpliendo con ciertos parámetros de la empresa. Te puede tener toda la noche y no le importa, y dejar pasar a los güeritos y dejar pasar. Bueno, ¿se acuerdan del escándalo del restaurante que por cierto fui el otro día a comer ahí? Sonora Grill. Sonora Grill. ¿Eh? Sonora Grill. Exacto, Sonora Grill, que ponían a los güeritos adentro, en la parte bonita, y a los morenos en la parte, creo que hasta unos novios los iban a poner en mesa redonda, no sé si eran nemes. Eso es cultura autoritaria. Y somos profundamente discriminadores en México. En fin, es a lo que me refería. Quizá no me expresé adecuadamente. ¿Usted cómo ve la posibilidad de crear, estoy leyendo como están, crear la posibilidad de crear o elaborar una ley de participación ciudadana que unifique los mecanismos de participación ciudadana? Es indispensable, Paloma. Sí lo necesitamos. Yo creo que necesitamos una, perdonen, no soy abogado, pero déjenme ver si lo digo bien, una ley, una ley que no imponga los mismos parámetros y los mismos mecanismos en todos lados. Entiendo que la ley nacional sería eso. Necesitamos una ley general que marque pautas, pero no puede ser en términos de participación ciudadana el mismo cartabón para todos lados, porque esto tiene que ver con rasgos culturales. Bueno, por ejemplo, como he dicho, en las comunidades originarias se elige de distinta manera por lo que nosotros llamamos genéricamente, antes llamábamos usos y costumbres, ahora sistemas normativos internos, pero en la propia denominación en plural de sistemas normativos internos nos indica la pluralidad. Sí tendría que haber, cuando hablamos de presupuesto participativo, hablamos de esto. Mejor. Vean, ustedes lo conocen, el caso de Jalisco, y vean el caso de la Ciudad de México, y vean el caso de Nuevo León, son cosas diferentes. Creo que la posibilidad de permitir con una base básica, legal, que haya implementaciones distintas es clave para este tipo de mecanismos. Pero sin duda, mira, termino. Me van a corregir, por favor, pero en Chihuahua, para tú iniciar un plebiscito, una consulta, necesitas 0.5% del Estado nominal, 0.5%. Yo tengo un libro que publicó el Instituto de Chihuahua por el plebiscito del 19. En Oaxaca necesitas el 20%. Es absurdo. Ese tipo de cosas sí tendrían que homologarse, por lo menos en ciertos parámetros, o en un techo, o un piso, dependiendo de qué hablemos. Pero sí, hay 21, son distintos. En un lado, como digo, el presupuesto participativo quiere decir una cosa, en otro lado otra, en un lado sí hay, en otro lado no hay. Yo creo que sí es importante. ¿Qué posibilidades la veo? La verdad, pocas. Creo que en este momento, por desgracia, no se está pensando en construir necesariamente nuevas opciones, sino en revisar, disminuir lo que tenemos, ¿no? Se me hace una crítica a la praxis legal y no se analiza el proyecto político electoral del oficialismo. Bueno, es que a mí no me invitaron a ver el proyecto político electoral del oficialismo, perdón, pero si quieren oficialismo, supongo que se refieren a Morena, ¿no? Y a sus expresiones legislativas. Se pierde objetividad en el análisis, esto va junto pero no es revuelto. No, sí, desde luego, no es revuelto. Pero es que además a mí me invitaron a hablar sobre el concepto ampliado de ciudadanía, no sobre oficialismo. Si quieren, hablamos. No sé mucho de eso. Acá en Baja California, la gobernadora transmitió en vivo su informe de gobierno en la radio, pero lo que me sorprendió es que fue en radio mayoritaria
con frecuencia radial en Estados Unidos, además de los medios locales, claro. Bueno, ahí este tema de la, digamos, de la dimensión transnacional, internacional, de la ciudadanía, wow, es otro tema en esta ciudadanía ampliada. El ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, más allá del ámbito jurisdiccional del Estado, en una territorialidad, eso es parte de los temas actuales, sin duda. Y qué bueno que lo pones, porque es un asunto de la mayor importancia, que tampoco es tan sencillo, ¿eh? O sea, esto de que, bueno, la gente pueda votar con el pasaporte, hijo, que te cuente mi tocayo todo el problema que esto significaría en términos de lo que dijimos, de esa frasecita de tener más de 18 años, abre todo un sistema organizado, organizable, controlable, electoral, que se desperdizaría, se volvería muy volátil si nos vamos a otros instrumentos. El pasaporte, hombre, no tienes que tener 18 años para tenerlo, ¿no? Ahí tendríamos que cruzar con el padrón. Entonces, pues mejor una credencial, sobre todo si ya hay fotocredencialización, es mi opinión. Tocayo Moreno, por favor, te escuchamos. Bueno, Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ponente. Eran dos comentarios respecto a cuestiones que se han planteado en su exposición. Número uno, yo sí apunté esta parte de las opciones que usted da para construir ciudadanía. Y es curioso que no es la primera vez que escucho, leo estos tres puntos, ¿no? Que hasta parecen, digamos, obvios. El de educación cívica, formación de competencias cívicas, leyes e instituciones que permitan la vida democrática, autoridades responsables. Y tal como diría Nietzsche al principio de Hacerlo Zaratustra, nos han hablado tanto del payaso y pocas veces nos los han mostrado, o no nos los muestran, que viene este grandísimo dilema, ¿no? Y me sale a colación porque justamente con un profesor con el que yo trabajo estamos terminando de escribir un artículo sobre corrupción en los últimos años, y uno de los puntos interesantes en las encuestas de la corrupción es que las personas, y esto va en el primer punto de la educación cívica, pues sí, ven mala corrupción, pero la de afuera, porque cuando se trata de algún beneficio propio o cuando se trata de algo que me va a ayudar a mí, entonces pues la corrupción no parece tan mal, es más, hasta parece necesaria, ¿no? Que va desde cosas muy simples como el hecho de que voy a meter a mi compañero en la fila, pues porque pues, es mi amigo, ¿cómo voy a dejar que se forme, que se quede aquí? Hasta cosas ya más graves, ¿no? Como el hecho de, pues meto a trabajar un familiar aquí en la institución, pues me hago de la vista gorda porque recibo un dinerito en el servicio público, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera cuestión, bueno, si es que va a ser una cuestión en ese sentido, va a ser cómo se formará entonces esa educación cívica, esa formación de competencias cívicas, sobre todo hablando para futuras generaciones, igual y nosotros ya estamos echados a perder, ¿no? Pero las futuras generaciones, pues sí habría que crear, ¿no? ¿Cómo se crea esa cuestión? Y la segunda, que tiene que ver con las leyes, en estos mismos puntos que usted nos planteaba, estaba recordando que en las clases de Derecho Diplomático, que hablan presencialmente de la creación de las leyes a través del legislativo, te hablaban de todos los pasos que tiene que seguir una ley, sobre todo en una constitución tan rígida como es la de México, que tiene un proceso legislativo amplio, largo y a veces muy, muy cansado, que planteó un profesor la siguiente cuestión. Decía, ¿no les parece que a veces nacen leyes que parecieron hechas con las patas? Y perdón por la expresión, pero ahí va la idea. En el sentido de que vean todos los mecanismos que hay para que pase una ley. Los que trabajan en los congresos y en el legislativo lo sabrán, ¿no? Con cuántas manos, con cuántas personas estudiadas y no estudiadas pasa la revisión de la ley para que al final salga, para citar su expresión, un engendro de ley que parece hecha con las patas y que todo parece indicar que pese a que todas las cabezas que la revisaron, la ley fue hecha justamente así. Fue hecha ex profeso y ante todo para ser
para que tuviera estos vacíos, para que tuviera estos defectos y para que se pudiera, pues digamos, saltar, transar en este centro de discusión. Entonces, pues bueno, ¿cómo serían esos mecanismos? Veo que ya en el anterior comentario algún compañero decía si se puede crear una ley en ese sentido. Sí, pero ¿quién hace las leyes? Habría que preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de esas iniciativas? ¿Cómo son esas iniciativas? Y bueno, otros puntos que han salido, pero que no quiero abusar del tiempo de los compañeros ni de usted. Muchas gracias. No, muchas gracias, tocayo, muy interesante. Querido Abel, sí voy a compartir la presentación, yo se la dejo a mi tocayo. Pueden usarla como ustedes prefieran, desde luego citándome, y con mucho gusto. Ahora, a ver, has planteado muchas cosas, 4 al menos de las que yo tomé nota. Esto de las leyes hechas con las patas, fíjate que me lleva a una reflexión. Ha habido reformas a las leyes de participación ciudadana que han dejado en 0% del estado nominal el requisito de procedibilidad para presentar una ley. Chihuahua, creo que Baja California también, con que una persona presente una iniciativa de ley ciudadana, vamos, o sea, se le debe tomar en cuenta. Y sin embargo, no hay iniciativas presentadas por los ciudadanos. Entonces es ahí donde, insisto, hay un tema de cultura cívica, ¿no? O sea, porque desde luego que en Chihuahua y en California hay gente que se queja de que alguna ley está hecha con las patas, como tú dices. Y sin embargo, ¿cuántas iniciativas se presentan cuando sí se pueden presentar muy extraños, en muy extraños casos, ¿no? Garbanzos de oliva. Bueno, mira, sobre las leyes hechas con las patas, no me quiero referir a la reforma que se está promoviendo en México, porque entiendo que normalmente pues hay militancias y hay resistencias quizá, pero déjame referir a una, alguien tiene por ahí abierto su micrófono, a una iniciativa aquí en Panamá. Pues resulta que una diputada estaba muy enojada porque no se, según ella, no se transmitieron de manera adecuada las copias de las actas de escrutinio y cómputo, diríamos nosotros, de las casillas, que se llaman esas receptoras. Y por lo tanto se promovió una ley que se aprobó, donde se dijo que ya no habría copias al carbón para evitar este problema, sino que se tenían que escanear para transmitir vía electrónica. Y se imprimían y se firmaban las impresiones. Muy bien. Sí, nada más que se mantuvo la disposición jurídica de que las actas deben tener un formato determinado, que es un formato grande, que no se puede fotocopiar en ninguna fotocopiadora normal. Y no se puede escanear en ningún escáner normal. Entonces, ¿esto qué supondría? Es una ley hecha con las patas. O sea, a lo mejor la motivación y la fundamentación es adecuada, pero la mecánica es absolutamente inadecuada. O sea, lo que tendría que hacer el tribunal es comprar o rentar una cantidad de escáneres grandotes que no existen en Panamá y llevarlos además a localidades donde eventualmente no hay ni luz eléctrica, como pasa en nuestro país. Entonces, ese es el problema de no hacer las leyes consultando a los expertas, que son, en este caso, perdónenme, quienes están en las autoridades electorales. No me quiero meter que si tiene razón, que si no tiene razón, que si gana mucho dinero, que si no gana mucho dinero, pero lo dijo Lorenzo Córdoba 1000 veces, o sea, nunca nos pidieron, decía él, una opinión sobre la iniciativa de reforma, esta que se está ahora discutiendo en México. Haya sido como haya sido, diría el otro, pero debe consultarse a quienes saben para evitar esto que tú buenamente comentas, pero me voy al otro lado. Ok, ¿cuántas iniciativas de ley ciudadana tenemos? Muy pocas. La corrupción, bueno,
suele verse la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Es una sentencia bíblica, ya lo sabemos, pero es muy cierto. Y es parte de esa cultura autoritaria, ¿no? Lo hemos escuchado 1000 veces en México, pues sí, los periodistas robaban, pero repartían. Ay, o sea, qué justificación. Y déjame ir más allá. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Julia Flores realizaba ahí, ahora de jurídicas, una encuesta sobre cultura de la legalidad. Y ojo con estos datos, por eso digo que tenemos una cultura autoritaria. Me refiero a ese y luego a otros para reforzar el argumento. 70% de las personas entrevistadas, eventualmente las personas mexicanas susceptibles a emitir esta opinión, considera que las leyes no se cumplen y que si se pueden violar para todo lo que tú acabas de decir en beneficio propio, se vale. Eso es una cultura autoritaria, o no, bueno, una cultura no democrática, que está aparejada con otro dato que debería enchinarnos la piel. En el estudio sobre el estado de la ciudadanía en México, el Informe País del INE, que por cierto está ya publicando la nueva edición, nos encontramos, como siempre, que las personas desconfían, pero de manera radical, de los partidos, de las diputaciones. Bueno, se califica mejor a las policías que a los partidos políticos y a las diputaciones. Eso es un dato duro de todas las encuestas que yo conozco desde que se hacen encuestas en México. Bueno, eso ya lo sabíamos, como tú dices, y dices bien, pues son cosas no obvias, pero ya conocidas. Muy bien. Pero lo que arrojó el anterior Informe País es que no solamente ocurre ese proceso de desconfianza hacia las instituciones, sino entre nosotros, que es un dato lamentablemente muy expandido en América Latina. El 70% de las personas entrevistadas no confía en las otras personas. Eso sí es como para correr, esconderse. Una cosa es que no confíes de los partidos, con todo respeto, tal, y otra cosa es que no desconfíes de los demás. Ojo. Siguiente, en el último de los estudios, porque creo que ya hasta desapareció, el Centro de Estudios, ¿cómo se llama? CESOP, se llamaba Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública, algo así, de Cámara de Diputados. Sí, el CESOP. El CESOP. Ahí se obtuvo, no sé si la última, pero las últimas encuestas, el dato de que el 30% de las mujeres mexicanas mayores de 18 años todavía piden permiso a un varón para salir por la noche. Y el 32-33% todavía consultan con un varón, con un hombre, su voto. A ver, 30%, eso es autoritarismo, no vengan con que no. 30% de las mujeres de México todavía piden permiso, mayores de 18 años, para salir solas en la noche. O sea, si somos 120, ¿no? El 52% son mujeres, o sea, 60 millones. Digamos que mayores de 18 años, ¿qué les gusta? ¿45 millones? ¿50 millones? El 30%, 15 millones de seres humanos sometidas todavía a esta cultura heteropatriarcal absolutamente autoritaria de, digamos, pedir orientación para votar y pedir permiso para salir solas. O sea, no les estoy diciendo algún dato más duro. O sea, sí, esto es muy duro. Quiero decir, tan elemental como poder o no decidir salir solas. Entonces, hombre, así que tú digas, wow, estamos nadando en la democracia, en la cultura democrática. No, seamos honestos, no. Cosas obvias en la construcción de ciudadanía, sí, la verdad es que sí, debo decirlo. Y qué bueno que te parezcan obvias y qué bueno que se esté insistiendo porque no era tan obvio antes, ¿no? Se decía simplemente que la historia de bronce, ¿no? Diría el célebre historiador michoacano, fundador del Colegio de Michoacán, no, o sea, vamos a los lunes hacer
los honores a la bandera, y ya con eso vamos a crear educación cívica, por el amor de Dios. O sea, desde luego, esto es muy importante, pero lamentablemente ya hasta desapareció esa materia. Pero es mucho más. No basta con enseñarle a la gente a jugar fútbol. Hay que poner la cancha, hay que conseguir el balón, hay que poner un árbitro. O sea, eso es a lo que me refiero. Lo del payaso ya se me olvidó, pero me gustó lo que dijiste. En todo caso, estoy de acuerdo. Bueno, estuve de acuerdo cuando te escuché. ¿Y cómo se crea esta ciudadanía? Bueno, traté de decir algo al respecto, pero te voy a decir mi opinión 25 años después de haber empezado esto, con experiencias. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Ningún bonito programa de educación cívica en la escuela, ningún bonito spot, ningún bonito discurso, nada, experiencias. Y esto es un principio pedagógico. Acciones refuerzo. Te cuento. Es que ahora ya a mi edad estoy lleno de anécdotas, ¿no? Yo era vocal ejecutivo del IFE en Michoacán. Antes había sido subdirector de investigación en cultura política. Promovimos un proyecto de empoderamiento de mujeres indígenas en situación de pobreza, marginación. Ahí vamos a pilotearlo cuando llego a Michoacán, en la costa náhuatl de Michoacán. ¿Ok? Fuimos, hicimos el piloto, expertos lo hicieron, se implementó súper bien. ¿Qué conseguimos? Conseguimos dos cosas: mujeres empoderadas y mujeres golpeadas. ¿Por qué? Porque tú le dices a una mujer que nunca ha tenido la idea de que tiene derechos y que puede ejercerlos, que los tiene y que puede ejercer, así de elemental, va a la casa, perdón si uso un adjetivo que tampoco guste, porque en esto estaremos de acuerdo, y se encuentra un salvaje que cuando llega su esposa y le dice, su pareja, lo que sea, fíjate que yo tengo derecho también a opinar, y lo primero que hace cuando opina es que recibe una tunda. Precisamente, eso nos ocurrió precisamente porque es con experiencias. No hay de otra. Tiene que haber una acción refuerzo. Si tú a un niño, o en este caso una niña, digamos, tú le dices en la escuela, tú tienes derecho a decir lo que piensas y los derechos humanos y tal, y de repente le dice al maestro, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo ayer, y entonces el maestro se voltea y le dice, a la orilla, castigado, ¿dónde quedó que yo tenía derecho a decir lo que pienso? Lejos de haber una acción refuerzo, hay una acción que destruye esto que se pudo haber aprendido. Entonces, experiencias, solo experiencias. Por eso la exigencia a los partidos políticos, a las autoridades electorales, si quieren ustedes en primer término, de que actúen con congruencia es fundamental. Si no, no hay manera de construir ciudadanía ni confianza. Antonio Ruiz y Mariana Torres, ya, querido tocayo, ya el tocayo ya no anda aquí, creo que ya sería los últimos, ¿no? Antonio, por favor. Maestro, agradecerle por la ponencia. Creo que sí, si bien no me queda al 100% claro del concepto de ciudadanía, de esta categoría, más o menos ya encuentro ciertas cuestiones para ir enlazando todos esos conceptos. Yo en lo particular, mi duda es la siguiente. Espero no apartarme mucho del tema de ciudadanía, que es el que nos atañe totalmente. Tengo 25 años y sí tengo esa duda porque fue un tópico relativamente reciente. A mi memoria viene que por ahí el doctor Aguayo Quesada fue de las primeras personas en incursionar con esto de las candidaturas ciudadanas. Entonces, en ese sentido, yo he escuchado mucho que precisamente los partidos políticos fungen precisamente como cotos de poder, de donde precisamente el poder es donde se reparte. Entonces, mi duda precisamente con esta cuestión de la ciudadanía es, ¿qué tan cerca estamos precisamente de consolidar esta nueva figura? Bueno,
esta figura democrática, nueva no lo creo que sea, pero esta figura democrática, porque yo creo que se estuvo muy cerca precisamente de consolidar precisamente una candidatura ciudadana que tuvo la coyuntura para precisamente de ese protagonismo que se adquirió durante el paso del tiempo, precisamente yo de mi nombre, por ese protagonismo que vengo mencionando, consolidarme en un proyecto de nación, pero para mi corta edad, oh sorpresa, se decide crear un partido político. Entonces, ¿por dónde estamos? O sea, ¿es meramente retórica o precisamente si hay cierta idea de concretar pues esas buenas intenciones o si meramente es una cuestión de discurso? Agradezco su tiempo y su atención. Bueno, déjame reaccionar brevemente. Si lo hubiera que encajonar en una definición o en una, no es el concepto ampliado de ciudadanía, propone considerar a la ciudadanía como aquel sujeto social políticamente activo que interviene en los asuntos de interés público que le atañen directamente y con base en valores y principios. Y esto de sujeto tiene que ver con la idea de que, a ver, tú ejerces tu ciudadanía cuando vas y votas con convicción. O tú vas y ejerces tu ciudadanía cuando presentas una solicitud de acceso a la información en el municipio. Tú. Y al mismo tiempo, tu comunidad, o sea, en tu colonia, ejercen la ciudadanía cuando se activan políticamente y deciden el presupuesto participativo, digamos, si estás en Guadalajara y participan de él. Esa es la idea. Y eso va más allá de la condición jurídica de ciudadano o ciudadana. Porque puedes no tener 18 años y tener un ejercicio activo de la ciudadanía. Puedes intervenir en los asuntos públicos que te atañen e incidir en las decisiones de la autoridad. Entonces, este es el concepto. Por eso, la idea de ciudadanía tiene que ver básicamente con participar en política con base en valores, normas, procedimientos, leyes e instituciones democráticas, ¿no? Pero va más allá de tener 18 años y un modo honesto de vivir. Esa es la idea. Mariana, por favor. Gracias, Antonio. Mariana, ¿estás por ahí? Gracias. Buenas noches. Primero, pues gracias por la clase. La verdad es que no es una pregunta, es simplemente un comentario que creo que se ha perdido un poco el rumbo en ese tema de concientizar y empoderar a las mujeres, porque obviamente, digo, es completamente absolutamente necesario que les llevemos la información a las mujeres que están en estados de vulnerabilidad tan altos como los hemos visto en comunidades indígenas, en lugares de extrema pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues obviamente no somos la solución absoluta de ese problema en el que vivimos actualmente nosotras. O sea, la otra parte de la población con la que coexistimos y que nos vulnera y pues maltrata, debe de estar también consciente de lo que representan los derechos de las mujeres para pues poder de que estar en una misma situación, ¿no? Como de entender cómo funciona una mujer como persona y con derechos y cómo funciona también un hombre con los mismos derechos. Y ya, solamente era eso. Gracias. Pues muchas gracias, Mariana, y creo que tienes mucha razón. Bueno, el ejemplo que puse de Michoacán es claro, ¿no? Yo además estoy muy cerca de una asociación que se llama Gendes, les recomiendo buscarla, que hacen trabajo de hombres, con hombres, para hombres, en manejo de la violencia y los comportamientos machistas, ¿no? Y me parece que es clave lo que dices, o sea, si no hay una conciencia universal, global, holística, de este suceso aterrador que sigue siendo la violencia hacia las mujeres, no hay manera de atacarla, ¿no? Sin duda. Y bueno, también es cierto que eso ha ido evolucionando y que afortunadamente
dentro de lo que hemos conversado, pues esos son también en ese terreno tenemos indicadores de democratización, porque en este mismo concepto de ciudadanía ampliado, tendríamos que pensar también en un concepto ampliado de democracia. O sea, creo que todos estamos de acuerdo, no se puede sujetar la democracia al procedimiento electoral. Lo dijo Ortega y Gasset con claridad, hace un siglo prácticamente, en la reunión de las masas. La salud de las democracias en plural, cualquiera que sea su naturaleza, el alcance, algo así, dice, depende del mísero detalle técnico del procedimiento electoral. Cierto, pero eso en una democracia representativa no deja de indicar que la democracia tiene salud, que es diversa y que no podemos limitarla al tema electoral. Y creo que la ampliación de derechos de la ciudadanía es un buen termómetro y desde luego el tema de género es un indicador fundamental. Gracias, Mariana. Pues gracias a todas y todos. Gracias, querido tocayo. Espero haber contribuido. Dice Magali, tuve la experiencia de trabajar en un municipio en el área de participación ciudadana. Nos enfocamos en visitar colonias para primero organizar a los líderes, formar comités vecinales y a partir de ahí para organizar ciudadanía y gobierno con la finalidad de atender las necesidades de cerca de cada colonia con más efectividad. Resultó bastante bien, creo que eso es un ejemplo de ciudadanía. Bueno, fíjate bien, ahí están juntando Magali el tema de la cultura, formación ciudadana, en las visitas, en la organización de las comunidades. Está juntando el tema de, bueno, no lo refiere, pero está claro que si había la finalidad de atender necesidades de cerca de cada colonia, pues tiene que ver con el buen uso de las herramientas de la administración pública para detectar y atender problemas colectivos y una autoridad que responde. Sí hay buenas experiencias, por cierto, que creo que es a lo que te referías también, el otro colega, e insisto que la experiencia del plebiscito, bueno, de la consulta popular de la ciclovía en Guadalajara, hay que estudiarla porque ahí se juntó cultura cívica, se juntó una institución garante y se juntó un gobierno que aceptó lo que se estaba estableciendo en la consulta, ¿no? En el caso de Chihuahua, muy claramente, 6 jóvenes, porque fueron 6, iniciaron el proceso del plebiscito en Chihuahua, lograron participar 64,000 y pico de personas, no se alcanzó el 10% que era necesario para que fuera vinculante, y sin embargo, la presidenta municipal entonces, ahora la gobernadora del estado, acató la decisión del plebiscito que significaba cancelar un proyecto de su gobierno. Entonces, cuando se junta cultura de la participación, digamos, la posibilidad de leyes, una institución que garantiza que esas leyes se hagan, y un gobierno que está dispuesto incluso a conceder la vinculatoriedad a un proceso que no la alcanzó nominativa o legalmente, creo que estamos hablando de ejercicio de ciudadanía, justo en esa visión general de la que hemos tratado. Bueno, pues muchas gracias, querido tocayo, colegas. Amigo, muchísimas gracias. Estoy a la orden, desde luego. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias, maestro Carlos González Martínez. Estaremos en contacto para hacerte llegar la constancia de esa participación. Y por ahí había una inquietud sobre si nos compartías la presentación. Si tú me dirás, y ya luego se las hacemos llegar nosotros. Ahí saludamos a, ¿qué es tu hijo? Sí, aquí está mi hijo Luis. Luis, padre verde, Luis. Anda chismosí, anda viendo que quiere formarse en derecho electoral. Muchas gracias, Carlos, nos vemos muy pronto. A los demás colegas les pido quedarse un minutito para los avisos y las dudas. Gracias, Carlos. Gracias, maestro. Hasta pronto. Gracias, chao, chao.